Criar hijos no es fácil. Ser padre trae realmente una gran responsabilidad asociada, grandes cuotas de preocupación, muchas alegrías, muchas preocupaciones y también muchas emociones a veces encontradas. Pero todos los que estamos en el Señor entendemos que la paternidad es un don que el Señor nos ha dado y que tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestros hijos correctamente. Los principios que hoy nos muestra el tiempo con Dios nos van a ayudar bastante a poder enfocar correctamente nuestra crianza, pero también nos van a ayudar, independiente de la época de nuestra vida en la que estemos, para recordar que todos tenemos un nivel de influencia sobre los demás y que hay dos cosas que son insustituibles y producirán un fruto en las demás personas si es que nosotros las cumplimos. Mi nombre es Roberto Pérez. Cada semana es un placer estar juntos en Tiempo con Dios es Vida Viva aquí en CGN TV Latino. Te invito a la lectura de hoy, que es en Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52. Lucas 2, 39 al 52. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era con él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús era el Hijo de Dios, no había pecado en él, la naturaleza divina estaba totalmente presente en él, pero también Jesús era un hombre 100%, así que como niño seguramente tuvo las mismas luchas que todos los niños, los que todos hemos tenido al ser niños. Sin embargo, creo que debe haber sido un poco difícil ser hermano de Jesús, porque este niño, aunque tenía una lucha interna como todo niño, no podía pecar, así que seguramente fue un niño bastante ejemplar. Y la gracia del Señor estaba sobre su vida y eso tenía también un motivo. Cuando nosotros leemos las Escrituras nos damos cuenta que María y José eran hombres como todos nosotros, pero tenían cualidades que muestran la vida de personas que eran temerosas de Dios, que realmente su corazón y su deseo era honrar y obedecer al Señor. Y eso se refleja inevitablemente en la vida de Jesús. Aunque Jesús no tenía la oportunidad de fallar, pero a raíz de la naturaleza divina en él, que era completa, al igual que la naturaleza de hombre, él estaba puesto para ser victorioso. Pero aún así vemos cómo Dios se preocupó de ponerle padres para que nosotros también pudiéramos tomar un ejemplo correcto en la crianza de nuestros hijos. Y aquí específicamente en el primer versículo, lo primero que se nos dice en el 39 es que dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Es decir, José y María eran padres que eran temerosos de Dios. Ellos se esforzaban por cumplir lo que el Señor decía en su palabra. Ellos cumplían con lo que cualquier judío de su tiempo debía cumplir. Sabemos que lo hacían de corazón, porque cuando empieza el libro de Lucas, encontramos a un José, a una María y los otros evangelios que tenían un temor y una reverencia por las palabras del Señor. Así que esto es importante. Y cuando nosotros leemos nos damos cuenta que dice que el niño crecía, se fortalecía y crecía en sabiduría y también la gracia del Señor estaba sobre él. En la crianza hebrea era parte fundamental en enseñar la palabra y los principios de Dios. Pero estos principios y esta palabra se enseñaba primordialmente por el ejemplo, además de la instrucción que se le debía dar, que estaba también establecido en la ley cómo debía ser hecha, porque era algo vital para ella. Así que nosotros encontramos dos principios insustituibles, básicos, que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida
para poder ver un fruto en nuestros hijos. Y uno es que nosotros debemos ser gente comprometida a obedecer la palabra del Señor. Debemos ser gente comprometida a seguir y a obedecer al Señor en lo que Él nos dice. Y segundo, que nosotros, si queremos que nuestros hijos tengan sabiduría y gracia, debemos también enseñarles la palabra. Estas dos cosas son insustituibles. El solo ejemplo obra una parte, la palabra obra la otra parte. La sola palabra puede tener un efecto, pero el mal ejemplo también se aprende y se prolonga en el tiempo, de manera que nosotros no podemos decir que somos perfectos como padres, pero cuando un padre es temeroso de Dios y se esfuerza por vivir en obediencia y puede ser de ejemplo para sus hijos, y a eso aúna la enseñanza diaria de la palabra de Dios que debemos dar a nuestros niños en el hogar, vamos a poder tener una certeza de que el Señor va a traer un fruto a la vida de nuestros hijos en el momento correcto. Jesús se separa de sus padres cuando tiene 12 años, porque a los 12 años era el tiempo en que se dejaba de ser niño en Israel, así que esto es muy notable. Él no se estaba emancipando, él sencillamente tuvo interés en estar con otras personas y se separó del grupo, posiblemente también en la inocencia de su niñez. Y esto nos habla mucho de cómo el Señor tiene su tiempo para cada cosa. María y José tuvieron la preocupación de cualquier padre a quien se le pierde un hijo. Así que aquí nos damos cuenta que también le dio algunos dolores de cabeza de todas maneras. La crianza de los hijos, de pronto nosotros quisiéramos que ellos fueran perfectos, que no nos fallaran, pero sin embargo esto siempre sucederá en un momento u otro. Pero quiero concentrarme muy especialmente en esto, porque cuando ellos encuentran a Jesús, lo encuentran con los doctores de la ley, lo encuentran hablando y asombrando a estos hombres, y esto es muy notable. Jesús dice: ¿por qué me buscan? Su madre estaba angustiada, su padre estaba angustiado. No saben que debo estar en los negocios de mi Padre. Ahora, podemos hacer una lectura muy clara de esto. Jesús era el Hijo de Dios y Él lo sabía. Pero también nosotros podemos tener un buen ejemplo para nosotros. Que si nosotros criamos correctamente a nuestros hijos, vamos a poder ver un fruto en ellos en el debido tiempo. El Dios nuestro será su Dios. El Dios que es nuestro Padre será su Padre. Y yo creo que no hay bendición más grande para un padre cristiano. A lo que yo aspiro como padre cristiano es a que mis hijos amen a Dios más que a todas las cosas, que llamen a Dios por Padre, por una convicción personal. Jesús estaba ahí porque tenía una convicción personal, asombrando a los doctores de la ley porque había una convicción en su vida. Recordemos que Él era hombre, era un ser humano. Así que para nosotros, qué importante es esto. Jesús siguió sujeto a sus padres. Y qué bendición es tener un hijo que nos está sujeto. Qué bendición es poder tener un hijo en quien el temor de Dios está presente, en quien el amor que nosotros le damos está presente y ellos pueden estar sujetos a nosotros. Así que qué importante es educar a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios, mostrarles un buen ejemplo de que somos gente que a pesar de nuestros errores hemos determinado seguir a Cristo, enseñarles la palabra de Dios, y esto en el momento debido traerá un fruto. Cuando terminamos de leer esto nos damos cuenta que Jesús crecía en estatura y en sabiduría, y que tenía gracia no solo con Dios, sino también delante de las personas. Bueno, sorprendentemente estas mismas personas ante las cuales tenía gracia, después terminarían crucificándolo, pero eso ya es otra historia. Quiero terminar dando unas palabras de ánimo. Estoy seguro que hay personas mirándonos que tal vez están pasando por momentos difíciles con sus hijos, o tal vez algunos de ustedes que nos están viendo, ya sus hijos fueron de la casa y tienen nietos. Recordemos algo: nunca es tarde para influir positivamente. Nunca es tarde para poner la influencia de Dios en los hijos. Y nunca es tarde para influir en los demás. Y como hijo quiero animarte: no hay nada bendición más grande que estar sujeto a los padres. Tenemos el ejemplo de Jesús. Así que, ¿por qué no terminamos teniendo una pequeña oración para pedir al Señor esta gracia que necesitamos los padres y los hijos para vivir de acuerdo a su palabra, y que confiemos que en el momento debido el fruto llegará? Señor, gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias porque podemos ver que tú nos das el poder para obedecerte y la sabiduría para aprender tu palabra y transmitirla. Te pido que des una palabra de aliento a través del Espíritu Santo, porque posiblemente hay algún papá o una mamá que nos está viendo y que su hijo está lejos de ti, o está en rebeldía, o han pasado una situación difícil. Te pido que tú les llenes de sabiduría, sobre todo que les traigas ánimo y consuelo a estos padres, y que les puedas dar el gozo
de ver cómo sus hijos vienen también a tu conocimiento, Señor. Gracias por el amor tan grande que nos das. Gracias por el privilegio de ser familias cristianas, Señor. Y que este ejemplo lo transmitamos también a aquellos que no te conocen, para que el mundo crea que tú realmente, Señor, eres el que está en nosotros y el que nos ha enviado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Deseo que tengas un excelente día y nos vemos en otra oportunidad.